Saludos estudiantes, espero se encuentren bien cada uno de ustedes y su familia. En esta ocasión les voy a explicar sobre los reinos de la naturaleza y como en las anteriores guías también ya les había dejado algunos temas de biología y como al principio nosotros observamos algunos ejercicios de medición, son en el área de física y posteriormente entramos a los enlaces, compuestos, diferentes ejercicios también que tenían que ver relacionados al área de química. Y en esta ocasión estamos en el área de biología y estamos dentro de la gran variedad que contiene la biología, distintas ramas, y vamos a tocar algunos contenidos para poder comprender en su, tal vez no en su totalidad, pero sí comprender los términos básicos para poder acentuar en nuestro conocimiento como estudiante. Y como objetivo tenemos clasificar organismos o especímenes según las características y grupos principales de los diferentes reinos. Como entrada vamos a observar la clasificación de los reinos, vamos a tocar los diferentes reinos como el Monera, protista, hongo, que es el mismo fungi, el reino vegetal, que es el plantae, reino animal. Como una introducción, vamos a observar esas dos imágenes que son distintas claramente. Al lado derecho tenemos unas plaquetas y está en forma de cocos también. Son bacterias, es decir, organismos primitivos. Al lado izquierdo tenemos un organismo que ya más desarrollado, que es comúnmente le conocemos como la cucaracha, y lo que van a hacer es en el foro de discusión en su cuaderno responder cuál de ellas, es decir, de las dos imágenes, representa al reino más primitivo de la Tierra, y los dejo a su criterio cuál creen ustedes que es el más primitivo y por qué, ¿sí? Tenemos este esquema donde observamos diferentes tipos de reinos y la clasificación de todo ello, es decir, desde el más primitivo al más evolucionado. Tenemos el reino Monera, luego están las eubacterias, protozoos, dentro de los protozoos encontramos amibas, flagelados, ciliados, están los platelmintos que se colocan los moluscos, los anélidos, donde están las esponjas, ¿verdad? Los poníferos, que los conocemos, los insectos arácnidos, los reptiles, anfibios y entre otros que ustedes pueden observar en este árbol genealógico de la evolución donde han ido surgiendo los reinos. Y anteriormente les había dejado, ¿verdad?, una guía que consistía en la taxonomía, es decir, en la ciencia que estudia toda la clasificación donde dan el orden, ¿verdad? Orden, primero reino, luego sigue filo, familia, clase, especie y un orden donde hay criterios también para poder clasificar a un organismo y darle ese tipo de clasificación. Estamos en el reino Monera. Y bueno, en esta lámina nos dice las características principales del reino. Se encuentran en todos los organismos microscópicos. Microscópico es aquel organismo que no se puede ver a simple vista, sino que se ocupa ¿de qué? De un microscopio, y unicelular, que solamente posee un tipo de célula. Se alimentan por absorción o fotosíntesis. Ese es el tipo de alimentación que ellos requieren para poder sustituir. Y son procariotas, es decir,
sin núcleo verdadero, es decir, no van a poseer un núcleo. Comprenden dos tipos de organismos. En el reino Monera van a comprender las arqueobacterias y eubacterias. Vamos a observar estos dos tipos de organismos y definir sus características. Tenemos primera, como lo habíamos dicho, en el reino Monera se distinguen este tipo de organismo que es la arqueobacteria. La arqueobacteria, su característica principal es la composición química de sus membranas. ¿Y cuál es, qué tipo de composición tiene la membrana? Es de tipo éter. Esa es su composición química. Y son muy parecidas a las bacterias, pero no son ya específicamente bacterias, sino que como tienen un rasgo, es decir, del filo, que se deriva a las arqueobacterias, a las bacterias verdaderas, tienen esa forma. Y vamos a también otra característica que se estaba mencionando, que tienen forma de bastones, cocos o espirilos. Se adaptan a vivir en condiciones muy extremas, es decir, ellos pueden vivir en una temperatura alta, muy baja, en condiciones también de lugar, que pueden vivir en una sala donde haya mucha salinidad y en lugares extremos, ¿sí? Vamos a ver también los tipos de arqueobacterias, siempre siguiendo la misma línea. Aleobacterias, ellas viven en condiciones de extrema salinidad, es decir, como ya se había mencionado anteriormente, ¿sí? Tenemos metanógenas, que producen metano a partir de hidrógeno y anhídrido carbónico. Es decir, estas bacterias van a producir lo que conocemos elemento del hidrógeno y anhídrido carbono. Es un gas que expide y sobrevive en el aparato digestivo en algunos animales y también en fondos pantanosos. Por eso se decía que viven en condición muy extrema, que como son bacterias se acoplan al tipo de condición. Y tenemos las termoacidofilas. Las termoacidofilas sobreviven en aguas sulfurosas termales, es decir, que pueden estar muy calientes ese tipo de agua y ellas sobreviven. Por eso se dice que viven en condiciones muy extremas. Vamos con el otro, la otra rama, que es eubacterias, conocida como bacterias verdaderas, microscópica, procariota. Tenemos en las eubacterias las afranbacterias, que son las bacterias extremófilas, viven a altas temperaturas y pueden tener forma variable. Tenemos la otro tipo de eubacteria, que es la espiroqueta. Esa espiroqueta es muy peligrosa porque infectan a los animales salvajes y transmiten enfermedades en el hombre. Tienen forma helicoidal, es decir, como lo vemos en el esquema, como una hélice se logra observar las espiroquetas, ¿sí? Esas dos tipos son las bacterias verdaderas, ¿sí? O las eubacterias. Ahora tenemos las cianobacterias y sus características, siempre siguiendo en el reino Monera. Sus características son aeróbicas. Sus colores se deben a los pigmentos con los que los captan la luz. Los pigmentos es aquel color que le da para poder identificar y con lo que va a recibir la luz. Pueden fijar el nitrógeno atmosférico, otra característica de la cianobacteria. Y tenemos aquí el esquema, ¿verdad?
que parecen también plaquetas de cianobacterias, y las omniobacterias poseen formas muy variadas, parasitan animales y al ser humano. Es decir, no solamente lo podemos encontrar de una forma. Estas omniobacterias, es decir, se pueden encontrar en los animales y son muy dañinos, también les afecta, y al ser humano. Tenemos aquí en el esquema de color verde, ¿verdad? Tenemos el Escherichia coli, que daña al ser humano y más que todo también a la mujer, que es un parásito que les afecta en el desarrollo. ¿Sí? Y ejemplo de eubacteria tenemos el Bacillus cereus, que causa el envenenamiento por consumo. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo. Tenemos la Staphylococcus aerobius, y forma racimos de forma esférica como cocos, ¿verdad? Y se encuentran en la piel y en la mucosa de las fosas nasales. Tenemos también el Clostridium bastidium, produce toxinas y se aloja en el intestino de los niños lactantes, ¿sí? Y tenemos aquí el esquema de la bacteria Bacillus, que son como neuronas y una red, ¿verdad? Esa es la forma que tiene. Seguimos siempre con el reino protista. Tenemos que su filum es euglenofita. La euglenofita posee las características que son numerosas de cloroplasto. Los cloroplastos, recuerden que ayudan a generar en un organismo un desarrollo para la fotosíntesis. También otra característica es que posee una mancha ocular con luteína y caróteno y ciproxantina que puede desarrollar, y presenta flagelo, es decir, cómo se desplaza de un lugar a otro. El flagelo, si ustedes observan, está en esta parte. Todo esto es el flagelo del que estamos hablando, el flagelo, ¿sí? Son autótrofos, es decir, que ellos mismos generan su propio alimento, y lógicamente son fotosintéticos y habitan en estanques. La clasificación del reino protista, el superfilo, tenemos a las algas, el filo, tenemos clorofita. Las clorofitas, sus características poseen las características como de una planta, ¿sí? Viven en aguas dulces o saladas. Y las especies son móviles, se reproducen por espora, quiere decir asexualmente, y no móviles se producen por zoospora, es decir, las que se movilizan o se desplazan, ellas sí se reproducen por espora, asexualmente, y las que no se movilizan se producen por zoospora. Otra característica es que también su reproducción sexual es por medio de los gametos, ¿sí? Porque van a haber no solamente un solo tipo de algas, sino que hay diversidad, ¿sí? Presentan cloroplasto porque ya es un organismo desarrollado. En el reino protista siempre seguimos con las dianotomeas. Las dianotomeas presentan membrana celular formada por celulosa y una mezcla de sílice, es decir, los cilios para desplazarse. Las diatomeas, la clorofila está
dentro del citoplasma, presente además en las xantófilas, en los carotinos. ¿Y cuál es el pigmento que presenta? Es un pigmento dorado. Su color parece amarillo de oro, pero es un pigmento, ¿sí? Dorado. Y lo conforman el componente principal del plancton marino, es decir, que está en el fondo del mar, y eso va a ser su componente principal de las diatomeas. Las algas verdes amarillas, o también xantófilas o xanthophyllaceae, que es su nombre científico, y las características: viven en aguas continentales y suelos húmedos. Pocas son marinas, es decir, la mayoría van a estar en aguas o suelos húmedos. Son fotosintéticas, carecen del pigmento fucoxantina y su color es castaño. En este esquema se pueden observar la forma que tienen las algas verdes amarillas, ¿sí? Y contienen abundante clorofila C, que les da el color verde amarillo. En el filo tenemos Pyrrhophyta, que es la clase de dinoflagelados. Presentan un surco transversal y otro longitudinal. Un flagelo para desplazarse. También otra característica, que es el color rojizo por abundantes pigmentos rojos. Su reproducción es asexual, es decir, que ellos se reproducen, producen en las mareas rojas. Ellos esperan a ese tiempo para poder reproducirse. También forman parte del fitoplancton y algunos representantes son bioluminiscentes, es decir, que pueden estar juntos y formar una iluminación dentro del plancton. Los dinoflagelados provocan intoxicación en mariscos y en el ser humano, es decir, que pueden ser afectados en cierto sentido a todo tipo de mariscos, incluso hasta el ser humano. Tenemos siempre en el reino protista las algas pardas. En las algas pardas tenemos como característica que presentan mayor tamaño que las demás algas y son pluricelulares, es decir, que poseen múltiples células, puede ser miles o millones de células. Presentan forma de mala hierba o lámina gigante, como se observa en estos esquemas, y su color se debe al pigmento llamado fucoxantina. Eso va a ser el pigmento que le va a dar ese color, ¿sí? Y tenemos aquí algunos tipos de algas pardas, que tenemos la padina, el fucus, el dictiota y tenemos la sargassum, diferentes tipos de algas pardas, ¿sí? Y ahora seguimos con el reino protista. El reino protista vamos a tener el superfilo Protozoa. En este reino aproximadamente existen 25.000 especies distintas, ¿sí? 25.000 especies distintas y habitan en aguas dulces como marítimas. Se desplazan por cilios, flagelos o pseudópodos, es decir, van a ver, como hay una cantidad de especies, van a ver que unos se desplazan por cilios, flagelos o pseudópodos. Algunos son autótrofos y otros son heterótrofos, que van a necesitar de otros organismos para poder
alimentarse. Se reproducen sexualmente por autofagia o fertilización. Otra característica, que asexualmente por fisión binaria, es decir, que ellos mismos se reproducen. Puede también por gemación y por fisión múltiple. Y tenemos aquí en el reino protista uno de los más conocidos, que es el Paramecium, el Plasmodium y la amiba, que son parte característica de organismo del reino protista. Y en esta actividad, ustedes van a observar, van a relacionar los reinos con el objeto de estudio que corresponde. Es decir, en la columna de reino Monera está el protista, el reino hongo, vegetal, animal, y al lado, en la otra parte de la columna, tenemos hongos, animales, bacterias. Lo único que van a relacionar para verificar a qué tipo de reino pertenecen, ¿sí? Eso es lo que van a realizar, a unir con la flecha a qué reino pertenece, ¿sí? Y bueno, ya de un solo se los voy a proporcionar, que el reino protista pertenece a las bacterias. El reino fungi, que es los hongos, pertenecen a las algas y animales. El reino vegetal, lógicamente, a los vegetales. Reino animal, a los animales. Tenemos el reino de los hongos, que es el mismo fungi. El filo Ascamycota. Las características, que son unicelulares y también pueden ser multicelulares. Tienen esporas parecidas a sacos llamados ascas. Sí forman filamentos y se llaman conidios. Se encuentran en levaduras y trubas. Para poder, también se utilizan para comercializar los hongos, que son muy también distribuidos, ¿sí? Y en estos esquemas tenemos dos tipos: el colmenilla, y tenemos levaduras Miltrula paludosa, ¿sí? Estos dos tipos de hongos son característicos del reino fungi. Tenemos también el filo Deuteromycota y tenemos el aspergilio y el pinicilio. Son considerados hongos imperfectos. ¿Por qué imperfectos? Porque se encuentran distribuidos por muchos lugares de tierra, en roca, troncos, desiertos, lugares nevados, y forman los líquenes. Se encuentran, como se observan, el aspergilio y el pinicilio, ¿sí? Y vamos a leer un fragmento, ¿verdad? Como ustedes pueden darle la lectura, dice: la penicilina fue descubierta por un accidente en 1928. Una plaqueta para experimentos bacteriológicos fue dejada al descubierto accidentalmente por el doctor Alexandre Fleming. Un experimentador que se encontraba en el piso superior se descuidó con el mojo que estaba utilizando y parte de él fue arrastrada por el viento. Seguimos con la lectura del fragmento. Fue a parar al cultivo destapado de Staphylococcus de Fleming. Al día siguiente, el bacteriólogo escocés halló el platillo en un área clara donde la penicilina del mojo había estado matando las bacterias.
Ahora la pregunta nos dice, ¿de qué tipo de reinos se está hablando? ¿Es más complejo el reino al que pertenece el mojo que el reino al que pertenecen las bacterias? Y como nos da la solución, nos dice que el mojo pertenece a qué reino? Al hongo, es decir, al fungi, y las bacterias al reino Monera. El reino fungi es más complejo que el reino Monera. Lógicamente porque está más evolucionado, hay mayor variedad y especies de hongos. ¿Sí? Ahora continuamos con el reino vegetal. En el reino vegetal tenemos plantas avasculares o las briófitas, que son las plantas más primitivas, carecen de raíces, hojas y tallos verdaderos. También carecen de túbulo para poder desarrollar su necesidad de las plantas, por eso son avasculares. Tenemos la clasificación de las briófitas, los musgos, que son provistas de pelos absorbentes. Los musgos lo van a encontrar como en este esquema, ¿verdad? Que se observa. Son esa forma de pelo verde absorbente. Las hepáticas van a ser de esta forma y poseen rizoides para sostenerla, y las antoceros, que cada célula presentan un solo cloroplasto. Esas son características de la clasificación de las briófitas. También vamos a tener los licopodios. Los licopodios van a tener de esa forma y pueden llegar a medir hasta 1 metro de alto. Tiene uso medicinal, y que son los conocidos, los licopodios, los helechos. Esos son los licopodios. Y los equisetum, que son conocidos como cola de caballo, es un arbusto perenne en un tallo rizomatoso, segmentado, tiene uso medicinal también. Es conocido la cola de caballo, el equisetum, ¿sí? Tenemos en los helechos, la característica es que viven en bosques tropicales y templados, en lugares muy húmedos, alcanzan grandes tamaños. Las xilófitas no tienen hoja o están presentes muy diminutivamente y se desarrollan en zonas tropicales y subtropicales. Son las plantas terrestres más antiguas también, las xilófitas. En las plantas vasculares con semilla tenemos la gimnosperma. Ahora estamos ya hablando de plantas más desarrolladas, que son ya con semillas, que ya poseen báscula. Son plantas sin fruto, porque estamos hablando que de ahorita de un nivel intermedio primitivo, pero ya más desarrollado, que son plantas que no han desarrollado el fruto que proteja a la semilla. Son leñosos de porte variado. Vamos a tener en esa clasificación las coníferas, las cicadaceae y los gingos, ¿sí? Los gingos, tenemos algunos ginkgo biloba, otros tipos de plantas también. Las coníferas se observan en este esquema, que también pueden ser en forma como de pino, y van a observar en este esquema y pueden también investigar en qué consiste en cada uno de ellos, pero eso es a su criterio, se pueden desarrollar esa parte. También tenemos las angiospermas, son las más dominantes porque ahora sí tienen órganos reproductores, poseen ser bisexual y realizan doble fecundación, son monocotiledóneas. ¿Y qué es monocotiledonia? Que solamente tiene un cotiledón, es decir,
solamente va a presentar una forma para poder desarrollar frutos, ¿sí? No va a desarrollar demasiado. Tenemos las bromelias, tenemos la planta de maíz y vamos a contar también en la otra división de las angiospermas las dicotiledonias, que tienen 2 cotiledonios. Es decir, aquí también poseen semilla, puede ser el aguacate y como se observa el café. El filum Cnidarios, tenemos animales, estamos hablando del reino vegetal. El filum Cnidarios, tenemos animales invertebrados, como siempre, desde lo más primitivo a lo más complejo. Poseen células urticantes, se encuentran en el mar abierto, pertenecen a este filum las medusas, los corales, las anémonas. Tenemos los ctenóforos, tienen simetría birradial, es decir, que se pueden hacer en 2 partes iguales. Son esféricas o elipsoides, poseen luminiscencia, su locomoción es por cilio. El filum Platelminto son gusanos planos y tienen un cuerpo blando, poseen una cabeza y cola bien definida. Algunos tienen ventosa, viven en el agua o en ambientes muy húmedos. Tenemos también el filo Nemertinos, que son gusanos acintados, largos, finos y planos. Tienen colores llamativos en tonos rojos, naranja, verde. Y tenemos este tipo de gusano, que es el nemertino. Y tenemos al otro esquema, la Taenia solium o solitaria. El filum Artrópoda poseen segmentos, tienen cerebro en posición dorsal anterior, poseen exoesqueleto y su composición es de quitina, es decir, quinoso. Tenemos que la araña, la abeja, tenemos este artrópodo que poseen caparazón. El caparazón se le dice que quitina, que es su composición dura que le hace característico. Y tenemos al filum Annelida, que son los gusanos cilíndricos segmentados que poseen simetría bilateral, cuerpo blando y carecen de esqueleto. Se encuentran en tierra, en agua dulce y en el mar. Tenemos a este esquema estos 2 que pertenecen al filo Annelida, ¿sí? El filum Mollusca, es decir, que poseen una envoltura de carbonato de calcio, poseen branquias, glándulas digestivas, corazón. Las gónadas tienen gran importancia alimenticia y comercial, porque de ahí se elaboran cremas, también se elaboran diversos artefactos en este tipo de comercio. Y también es alimenticia, incluso medicinal. El filum Echinodermo, que están las estrellas de mar conocidas, son invertebrados marinos, pueden ser carnívoros o herbívoros y poseen sistema vascular acuífero, tienen simetría radial, tienen importancia económica, farmacéutica y alimenticia. Se desplazan en forma bentónico, es decir, en el fondo del mar. Se encuentran los erizos de mar, los pepinos de mar, es decir, el dólar de mar, estrellas, los lirios de mar y los eufibros, ¿sí? Encontramos también el filum Cordados, que son animales metazoiros y con simetría bilateral y son provistos de una cuerda dorsal o notocordio. Su corazón se encuentra en posición ventral. Subdivisión tenemos a los urocordados y cefalocordados. Tenemos al anfioxo. Este anfioxo
es el más clásico en esta división de cordado. Se hace un experimento de ellos para poder ver su boca, su cavidad de cerebro, su tubo neural y el notocordio. También encontramos ya los vertebrados, ¿verdad? Los desarrollados, como la tortuga, el sapo, el águila, entre otros vertebrados. Los anfibios presentan piel desnuda, tienen glándulas cutáneas, el corazón tiene 3 cámaras, es decir, 3 orificios, se reproducen por huevos, sufren metamorfosis, respiran por branquias y pulmones y poseen las aves, ahora estamos en las aves, poseen sangre caliente y tienen corazón completo. Su cuerpo está cubierto de plumas, poseen alas y patas, se reproducen por huevos, poseen buche y molleja, que es lo que las características en este tipo de organismos. Los mamíferos, siempre en el reino animal, tienen el cuerpo cubierto de pelo, poseen glándulas mamarias, corazón de 2 aurículas y 2 ventrículos. Algunos tienen la capacidad de vuelo, otros conviven en el medio acuático, presentan 5 dedos, su cerebro está bien desarrollado, los sexos están separados, fecundación interna, generalmente son vivíparos. Y como últimas preguntas tenemos, ¿cuál de los 5 reinos de la naturaleza se puede adaptar y más apto al clima? ¿Sí? ¿Y por qué? Eso es lo que van a responder. ¿Cuál de los 5 reinos de la naturaleza se puede adaptar más al cambio climático? ¿Y por qué? Van a escoger entre el reino Monera, si es el reino Plantae, si es el reino Fungi o si es el reino animal. Ustedes van a seleccionar el reino, si está el más apto al cambio climático y por qué. ¿Sí? Eso ha sido todo de mi parte. Cualquier duda siempre me la pueden hacer saber. Estoy siempre disponible en la plataforma o por medio de WhatsApp. Lo que van a hacer, también las indicaciones se lo voy a dejar. Un resumen sobre toda la clase de este día y responder las preguntas que se hayan también realizado durante el desarrollo de este video explicativo. Y eso sería todo de mi parte. Feliz día.